Golden Lane Studio es un canal reconocido por la creación de diversas animaciones, destacando especialmente aquellas relacionadas con la franquicia de FNAF. En esta ocasión, dirigimos nuestra atención hacia las series producidas por este canal, incluyendo algunos vídeos que no están necesariamente vinculados a una serie en particular. La primera serie que exploraremos lleva el título de Dos Ojos Malvados. Esta comienza sumergiéndonos en el interior de la atracción de horror Fazbear's Fright, con Springtrap golpeando una cabeza de Freddy mientras deambula por el entorno. La meta de Springtrap es escapar de este lugar, pero durante su caminata se da cuenta de que alguien lo está observando a través de las cámaras de seguridad. Por lo tanto, decide primero ocuparse del guardia para facilitar su escape. Sin mostrar una mínima pizca de piedad, Springtrap hace estallar la cabeza del guardia. Dado que no hay nadie más vigilando la zona, logra cumplir con su objetivo de abandonar la atracción de horror. Considerando que en el interior se encuentra William Afton, quien falleció hace décadas en el traje Springlock sin salir al exterior, contemplar la ciudad después de todo ese tiempo le provoca una extraña sensación de que las calles ya no son lo mismo que antes. No obstante, Springtrap comienza a caminar en una dirección que le resulta familiar, con el objetivo de llegar a un centro comercial. En este lugar, un guardia logra avistar la llegada de Springtrap hacia una zona de juguetes y peluches de la compañía Fazbear Entertainment, básicamente su propia empresa creada junto a Henry. Springtrap, con determinación, busca entre los juguetes algún objeto específico, desechando un peluche de Golden Freddy como un gesto de desprecio hacia él. En su mano, sujeta a Plushtrap, una representación en peluche de sí mismo. Mientras se dirige hacia la salida, su avance se ve interrumpido por el guardia del centro comercial. Al arrojar el peluche al suelo, este muestra inesperadamente signos de movimiento autónomo, colaborando con Springtrap en este intrigante escenario. Lo intrigante de esta escena es que el guardia lanza a Plushtrap lejos al interior de la tienda, solo para verlo correr desde los pasillos de afuera y capturar al guardia, un acto bastante sospechoso. Horas después, con la llegada del sol, el centro comercial se llena de visitantes. Una nueva escena se despliega con un niño paseando junto a su madre, observando a Springtrap haciéndose pasar por un gran juguete detrás de una vitrina. La ausencia de fuerzas policiales o equipos de investigación en la zona lleva a asumir que Springtrap se deshizo del cuerpo antes del amanecer. El tiempo avanza y la noche cae, observando al mismo niño antes visto divirtiéndose con un juguete de Foxy, hasta que recibe la inesperada visita de Plushtrap, quien parece presentarse amistoso en un principio, hasta que aparece Springtrap frente a sus ojos con intenciones no muy amistosas. La escena cambia para mostrar una fotografía del niño y su madre, revelando que son los únicos habitantes de la casa. Manchas de sangre y desorden atestiguan el cruel acto perpetrado por Springtrap, que acaba con la vida de ambos. En el suelo, un teléfono marcando a las autoridades evidencia que, al menos antes de su trágico destino, lograron solicitar ayuda a emergencias. Los rastros de sangre conducen al baño de la casa, revelando la presencia de Springtrap frente al espejo, contemplando sus manos manchadas de sangre. Un cuchillo clavado en su muñeca izquierda evidencia una lucha por la supervivencia.
antes de que pudiera reflexionar sobre sus acciones o elaborar un plan para el futuro, percibe la llegada de la policía, alertada por la llamada de las víctimas antes de su fatal desenlace. Cuando las fuerzas policiales ingresan a la casa, Springtrap logra sorprender sigilosamente a 2 de ellos, pero el tercero lo deja inconsciente mediante el uso de un arma de electrochoque. Posteriormente, la policía traslada a Springtrap a un vehículo SWAT, logrando finalmente su captura y poniendo fin a su serie de asesinatos. Sin embargo, la policía olvida un detalle crucial: Springtrap no actuaba solo en este acto homicida. Este es el final del capítulo 3, estando a la espera del episodio número 4, donde han pasado 3 años en que los fans han estado a la espera de la siguiente entrega, sin perder la esperanza de que algún día se publique. La próxima serie, titulada FNAF Series Universe, se inicia con la presentación de un periódico que informa sobre la desaparición de niños en Freddy Fazbear Pizza, enfrentando problemas legales. Finalmente, el 12 de septiembre de 1993, el tribunal decide clausurar el lugar, con la noticia de que el propietario supuestamente abandonó el estado. El 13 de julio de 2012, el edificio se ve envuelto en llamas, sin que se conozca la causa exacta. En septiembre de 2015, el municipio planea demoler el edificio el 28 de ese mes, hasta que se dan cuenta de que una tubería expulsa gas tóxico. 2 días antes de la demolición, se inicia una investigación para determinar el origen del gas. Aquí es donde conocemos a James, encargado de investigar el gas y recibir instrucciones por radio. Debe dirigirse a la oficina del establecimiento para buscar informes del antiguo guardia de seguridad, posiblemente arrojando luz sobre la desaparición de los niños y proporcionando detalles sobre el gas. Al entrar en la oficina y encontrar la computadora encendida, esta explota al mínimo contacto con James. Ante esto, decide continuar su investigación en el entorno, encontrándose con Withered Bonnie en su camino y extrayéndole un chip que llevaba en su interior. Sin embargo, la trama se complica cuando James escucha susurros al otro lado de una puerta. Richard, are you seeing this? Richard? God damn it. James avanza por el pasillo y descubre una estancia secreta, donde animatrónicos cuelgan y extrañas cápsulas reposan sobre una mesa, cada una con una esfera colorida en su interior. La singularidad de este hallazgo captura la atención de James, quien se acerca a examinar uno de ellos, una decisión que podría poner en riesgo su vida. Estas esferas, lejos de ser ordinarias, representan almas de personas y niños. La esfera que James inadvertidamente deja caer pertenece a William Afton. Esta acción permite el retorno del alma a su cuerpo atrapado y muerto en Springtrap, dotándolo de conciencia y desatando un implacable ataque contra el investigador. Sin embargo, James logra evadir el peligro al utilizar gas para alejar a Springtrap. Aprovechando la situación, Springtrap libera las demás almas, no solo restaurándolas a los animatrónicos originales, sino deformándolos y otorgándoles una nueva apariencia, recordando los diseños vistos en FNAF Witness. Si bien es cierto, James logra escapar, Springtrap por su parte reúne a su ejército, buscando desatar un verdadero caos. En un flashback, Bonnie recuerda cómo Springtrap indujo obediencia a través de la colocación de parte de su ser en los personajes, empezando por Freddy y luego él mismo. Este recuerdo despierta la conciencia de Bonnie, quien intenta resistirse a Springtrap en un enfrentamiento, pero bastó con que recibiera 2 golpes para caer. Logra que algo de su interior entre por su boca, cayendo nuevamente en su control. En la misma noche, un grupo de trabajadores es atacado, con Springtrap acorralando a uno de ellos. Expresa su frustración hacia los humanos, quienes según él, se rinden fácilmente cuando están acorralados, incluso comparándolos con animales que lucharían en tal situación. Springtrap deja inconsciente al trabajador y al día siguiente, al reflexionar con él, le ofrece una supuesta mejora quitándole su alma, o en otras palabras, el remanente de su cuerpo, y colocándolo en el interior de un robot. La escena cambia para mostrar patrullas de policías frente a un complejo de apartamentos, alertadas por disparos y gritos en su interior. Un grupo de militares ingresa para controlar la situación, dividiéndolos en 2 grupos para ver diferentes áreas, uno en el primer piso y el otro en los pisos superiores.
En el primer piso, uno de los militares experimenta alucinaciones en un entorno rojo, mientras que el otro descubre habitaciones para niños con ventanas tapadas, sugiriendo que William Afton secuestraba niños y los dejaba aquí. Mientras tanto, el otro grupo de militares encuentra a una mujer encerrada en el baño, quien advierte sobre la niebla roja en el entorno. Uno de los hombres se ve afectado por esta niebla, revelando un mensaje en la puerta que aconseja no creer en los ojos, mientras Foxy se asoma a su espalda. Cuando el líder va en busca de su compañero al escuchar disparos, lo encuentra saliendo de la habitación con la niebla roja, pero con los ojos rojos y disparando hacia él. Los disparos alertan al grupo de abajo, donde encuentran al mismo hombre de ojos rojos que disparó a su compañero, viendo a los demás como monstruos desde su perspectiva, un efecto directo de la niebla roja y la razón por la que un mensaje advertía no confiar en los propios ojos. Este hombre también dispara a su compañero y el otro logra derrotarlo después de aturdirlo con una granada. En sus últimas palabras, advierte sobre la niebla roja y la desconfianza en los ojos, momento en que Foxy se presenta con la niebla roja, revelando que este efecto es una habilidad suya, concluyendo el episodio cuando el último soldado se ve afectado por esto. Este es el último capítulo de la serie, y su cancelación se debe a que, además de trabajar en solitario, el interés por la serie se fue desvaneciendo gradualmente. ¿Y a ti, te hubiera gustado que la serie siguiera en desarrollo? En otra animación, se presenta a Ennard contenido en una habitación con cadenas. Al despertar y percatarse de su situación, le resulta fácil liberarse de las cadenas que lo aprisionaban. Sin embargo, aún se encuentra atrapado en el área donde está confinado, identificando una ventilación como una vía de escape. Mientras se desplaza por los conductos, un guardia se da cuenta de su fuga y cierra la puerta que conduciría al exterior. Como era de esperarse, esta acción enfurece a Ennard, quien se dirige en busca del individuo que le negó la libertad, optando por cortar la energía para acorralarlo más eficientemente. Estas fueron algunas de las animaciones de FNAF destacadas del presente canal, quien también está llevando a cabo la creación de un interesante juego de animatrónicos llamado Candyland. Y listo, hasta aquí estaría llegando este vídeo. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.